Viernes 26 de septiembre, estamos transitando ya casi el final de la 25ª semana del tiempo ordinario o tiempo durante el año, como le llamamos dentro del ciclo litúrgico a este periodo, hasta antes del Adviento. Y la primera lectura de hoy está tomada como ayer del profeta Ageo. Dice así: el segundo año de Darío, rey de Persia, el día 21 del séptimo mes, la palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo en estos términos. Di a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa, casa con mayúscula, referida al templo? ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿No es como nada ante sus ojos? Ánimo, Zorobabel, oráculo del Señor. Ánimo, Josué, hijo de Jehozadak, sumo sacerdote. Ánimo, todo el pueblo del país, oráculo del Señor. Manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, oráculo del Señor de los ejércitos, según el compromiso que contraje con ustedes cuando salieron de Egipto. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, porque así habla el Señor de los ejércitos. Dentro de poco tiempo yo haré estremecer el cielo y la tierra, el mar y el suelo firme. Haré estremecer a todas las naciones. Entonces afluirán los tesoros de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, el templo. Dice el Señor de los ejércitos: son míos el oro y la plata, oráculo del Señor de los ejércitos. La gloria última de esta casa será más grande que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar yo daré la paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo dice: espero en el Señor y le daré gracias. Espero en el Señor y le daré gracias. Espero en el Señor y le daré gracias. Júzgame, Señor, y defiende mi causa contra gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso. Si tú eres mi Dios y mi fortaleza, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué tendré que estar triste, oprimido por mi enemigo? Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor, Dios mío. Si hacemos un alto ahí, como para marcar 3 cositas. En la primera lectura, si bien es cierto, ayer el pueblo, cuando ya habían recibido el permiso de los reyes paganos para volver a Jerusalén y reconstruir el templo de Jerusalén, decían: todavía no es tiempo. Y Dios, a través del profeta Ageo, les llama la atención y les dice: así que no es tiempo. Mientras ustedes tienen casas de madera, el templo está en ruinas. Bueno, hoy nosotros vemos que en este momento en que ellos estaban como caídos, si se quiere, el pueblo,
Fíjense la consonancia del Salmo, espero en el Señor y le daré gracias. ¿Por qué? Porque el que espera en el Señor nunca queda defraudado. Entonces siempre termina dándole gracias. Aquel que confía en el Señor, el que tiene su confianza, Jesús, en ti confío, nunca queda defraudado. Porque el Señor siempre interviene para bien en nuestra vida. Por eso el salmista dice, o la antífona nos hace decir, espero en el Señor, confío en el Señor y le daré gracias. Y allí en el Salmo le expresa el salmista que se sentía, digamos así como un poco limitado, ¿no? Dice, júzgame, defiende mi causa contra la gente sin piedad, límbrame del hombre falso y perverso. Si tú eres mi Dios y mi fortaleza, ¿por qué tengo que estar triste, oprimido por mi enemigo? Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña hasta el lugar donde habitas. Y llegaré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Espero en el Señor, confío en el Señor, y le daré gracias. ¿Y por qué lo menciono primero al Salmo? Porque se nota por las palabras del profeta Ageo hacia el pueblo judío, que el pueblo estaba desanimado, que el pueblo estaba desalentado. Por eso la palabra del Señor, ¿en qué términos se le dirige al pueblo? Ánimo, manos a la obra, le dice, porque yo estoy con ustedes. Dice, según el compromiso que contraje con ustedes cuando salieron de Egipto, y mi espíritu permanece en medio de ustedes. La gloria última de esta casa que van a construir será más grande que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar yo daré la paz. Entonces, qué importante que cuando nosotros nos sentimos como el pueblo, ¿no? O como el salmista que expresa una situación de temor, ¿no? Dice, líbrame del hombre falso y perverso, ¿no? ¿Por qué tengo que andar todo el día triste? Envíame tu luz y tu verdad. Si bien es cierto, tener miedo o sentir temores o sentirnos limitados es humano, eso no significa que no tengamos fe. Por eso el salmista le expresa cómo él se siente, pero al mismo tiempo le dice, envíame tu luz y tu verdad, porque él sabe, él confía en Dios. Él sabe que el que está con Dios, por eso le dice que ellas me guíen hasta tu santa montaña y subiré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi vida, dice. Y te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Esa confianza que está en Dios, pese a que nosotros nos podamos sentir limitados o tristes o agobiados o cansados o perseguidos, poner la confianza siempre en Él, sabiendo que Él es la fuente de la luz, de la verdad, que cuando nos encontramos con Él, ya sea en nuestro interior, en el templo. Ayer decíamos que nosotros mismos somos miembros del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza de todo el cuerpo que es la iglesia, el cuerpo místico de Él, y que es un templo espiritual que le rinde alabanzas a Dios. Entonces, hablar del templo, del lugar donde Dios habita en nosotros como parte de su cuerpo. Lo hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro bautismo. Él habita dentro nuestro, es el que nos hace llamarlo a Dios papá, papito, abá. También lo encontramos en el templo cuando nos reunimos con los hermanos en la comunidad. Allí la gloria de Él está manifiesta, dice, en aquel lugar, dice en el Antiguo Testamento, les daré la paz. Pero fíjense qué importante ante el pueblo caído, el pueblo decaído, el pueblo triste, ¿quién viene a levantarlo? Su Dios. No teman, porque yo estaré con ustedes como el compromiso que asumí cuando los saqué de Egipto.
ánimo, manos a la obra, porque yo estaré con ustedes. Y mi espíritu permanece, dice, mi espíritu permanece en medio de ustedes. Ese espíritu que nos guía, que nos da la luz, que nos da la verdad, ese espíritu que nos lleva siempre de la mano a estar en contacto con Él, porque es el Espíritu de Dios, es el mismo que nos mantiene unidos a través del Espíritu Santo, de su Espíritu que Él nos regaló en Pentecostés y que lo recibimos en el bautismo. Y esto está totalmente vinculado. ¿Por qué hago tanta mención de esto? Porque esto está vinculado con el Evangelio que nos cuestiona quién es Jesús para nosotros. Dice de San Lucas, continuando el Evangelio de ayer, donde si recuerdan Herodes se preguntaba quién era Jesús, porque decía, Juan lo he hecho decapitar, pero ¿y este quién es del que oigo que hace semejantes cosas y lo que enseña? Y quería verlo, dice, ¿no? Así decía el Evangelio de ayer. Bueno, hoy dice que un día en que Jesús oraba a solas, también está tomado de Lucas 9, Jesús oraba a solas. Sus discípulos, dice, estaban con él y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los antiguos profetas que he resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, tomando la palabra, respondió, tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, diciéndoles, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ese Dios con nosotros, que nos pregunta a nosotros, ¿quién soy para ustedes? En esos momentos de dolor, en esos momentos de angustia, en esos momentos de temor, en esos momentos en que uno se siente perseguido, en que uno se siente que está entre gente falsa y perversa. ¿Quién soy para vos? Cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías de Dios, el Mesías que esperaban de Dios, el pueblo judío, ¿quién era? Era el Salvador, el Redentor, el ungido, el que los iba a sacar de todas, los iba a liberar de todo. Bueno, ese Mesías, que si bien es cierto ellos esperaban una liberación de los pueblos vecinos, materialmente hablando, viene a libertar nuestras almas. El Mesías viene a dar sentido a nuestra vida interior. Es el Dios con nosotros. Y en cierta forma está representado en la primera lectura, donde Dios le habla al pueblo judío. ¿Por qué? Porque también Jesús ya a nosotros, estando entre nosotros, siendo el Dios con nosotros, también nos dijo en Pentecostés, reciban el Espíritu Santo. Y dice, mi espíritu, le decía al pueblo de Dios, a los judíos, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. ¿Qué nos decía a nosotros? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No teman ni se acobarden. Otra cosa que decía, que en el lugar ese, en el templo que ellos estaban reconstruyendo y que estaban desanimados de reconstruir, y por eso él les decía, manos a la obra, ánimo que yo estoy con ustedes. Eso mismo nos dice a nosotros, ¿no? Incluso para reconstruir el templo nuestro, porque nuestro interior también, hablábamos de cómo
liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, trabajar también interiormente nosotros para vivir una vida más plena en la paz y el gozo del Espíritu Santo, viviendo ese reino de Dios, decíamos, ¿no? Que habita en nosotros por el Espíritu. Entonces, ese reino de Dios que al vivirlo adentro nuestro por la conversión lo vamos llevando hacia los demás. Bueno, eso mismo también el Señor nos dice, manos a la obra. Trabajen en el templo interior. Y Él nos dice, para eso Él nos ha dado el Espíritu Santo en el bautismo y nos dice, yo estaré con ustedes, nos ha dicho, todos los días hasta el fin del mundo. Lo mismo que le decía a través del profeta Ageo, Dios al pueblo judío. Y en este lugar yo daré la paz. ¿Qué nos decía Jesús a nosotros? ¿Qué nos dice en el Evangelio? Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo. No es una paz de esas de no tener problemas. No, es la paz de que Él está con nosotros. De que somos fuertes en Él para afrontar cualquier cosa porque Él está con nosotros, en medio de nosotros, con su Espíritu. E incluso cuando acá en la lectura del Antiguo Testamento dice, conforme al compromiso que contraje con ustedes cuando salieron de Egipto, fíjense, ¿qué es el salir de Egipto para el pueblo judío? La Pascua es salir de la esclavitud a la libertad. ¿Y qué es para nosotros la Pascua cristiana? Salir de la esclavitud del pecado a la libertad de la gracia. Salir de la muerte, resucitar a la vida. Y bueno, ahí el Señor se comprometió también con nosotros en esta nueva Pascua de la nueva alianza, la Pascua de la nueva alianza de su sangre. Él se comprometió a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos ha dicho, no teman ni se acobarden. Lo mismo que le decía al pueblo judío, pero ya con esta nueva alianza. Así que, ¿qué mejor que ser felices? Felices, como el salmista que dice ahí, subiré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi vida. Felices de tener a ese Dios con nosotros, que se nos da en su cuerpo y sangre en la Santa Eucaristía, que nos alimenta, nos nutre, nos fortalece, nos llena de vida interior para afrontar todo y nos anima, como le decía al pueblo judío, ánimo, ánimo, manos a la obra. Lo que sea que tengamos que afrontar, sea material o sea espiritual, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía San Pablo. Entonces, descubriendo quién es Él, descubriendo que Él es el Dios con nosotros, que está en nosotros, que es nuestra paz, que es nuestra gloria, porque Él llena de gloria los lugares donde Él habita. Entonces, no hay nada que temer. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Creo, Jesús, creo en ti, confío en ti. Creo que eres el Hijo de Dios e Hijo del hombre, el Dios con nosotros.
Toda la gloria al Señor.